El liderazgo en el siglo XXI no solamente busca ser transformador y obtener el mayor beneficio posible económico, sino que también debe darle importancia a las partes de las cuestiones éticas. Por esto, la responsabilidad social corporativa tiene cada vez más importancia. De esta forma, los líderes de los negocios se presentarán como ejemplos a los que seguir bajo un enfoque holístico que no solamente coloque constantemente el beneficio económico por encima, sino que no coloque constantemente el beneficio económico por encima de la resolución de los problemas sociales, sino que se le dé la misma importancia a ambas partes. Tenemos el líder. ¿Qué es un líder? El líder es aquel que está al mando y tiene la capacidad de motivar a los integrantes a través de un discurso o de su empatía. Existen líderes en cada uno de los diferentes ambientes. Puede ser un líder en la parte familiar, también existen líderes en la parte de una organización, en una empresa, en un equipo de fútbol. O sea, los líderes se pueden observar en cualquier ambiente que exista. También tenemos los tipos de líderes. Según Max Weber, los líderes son un líder carismático, líder tradicional, líder legítimo. Según la formalidad de su elección, pueden ser un líder formal, un líder informal. Según la relación de los seguidores con sus seguidores, puede ser un líder dictador, un líder autocrático o un líder democrático. Tenemos los líderes según la influencia que ejerce sobre sus seguidores, y estos son el líder transaccional, el líder transformacional o el líder auténtico. ¿Cuáles son las características de los tipos de líder? La siguiente. El líder carismático se caracteriza porque él entusiasma a la gente, pero siempre cree más en sí mismo que en el resto del equipo. Y como ya se había mencionado anteriormente, esto suele causar que el equipo colapse. El líder tradicional se caracteriza porque hereda su poder por ser parte de una familia de élite o de una clase social alta. Tenemos el líder legítimo que obtiene su poder de forma legal. Tenemos el líder formal, que es elegido como un líder en un grupo y tiene el poder para impartir castigos y dar recompensas. También tenemos el líder informal, que no es elegido directamente por el grupo, no posee autoridad, pero es seguido por el que brinda, porque es seguido porque él brinda carisma y brinda motivación al resto del equipo, pero ya es algo que le sale de forma natural. Aquí entra el líder natural, el que ya habíamos mencionado anteriormente. El líder dictador impone la autoridad y sus decisiones, no dialoga e impone sus ideas y sus puntos de vista a la fuerza. El líder autocrático tiene el poder sobre la decisión sobre todo el grupo. No permite que los miembros participen en el grupo. El líder democrático sí permite la participación de los demás en el grupo, o sea, de los demás miembros del grupo, y respeta sobre todo las opiniones ajenas y delega las tareas. El líder transaccional, él busca el cumplimiento de las tareas e impone recompensas y castigos. El líder transformacional se encarga de motivar a sus seguidores, cree en su equipo y forma lazos. El líder auténtico es un líder que es equilibrado, toma en consideración las opiniones. ¿Cuáles son las funciones de un líder? El líder tiene la función de transmitir al grupo su visión global, mostrar confianza en el grupo, orientar y movilizar a las personas para concretizar los objetivos planteados. Él anima y mantiene el interés del grupo para lograr superar los obstáculos o las crisis que a lo largo de un trabajo puedan suceder. Él refuerza los sucesos y cuando sea necesario corrige los desvíos de los miembros del equipo. Mando. ¿Qué es el mando? El mando es la potestad o el dominio que ostenta un superior respecto a sus subordinados. ¿Cuáles son las características del mando? Número uno, se focaliza en un solo empleado o subordinado. Número dos, el resultado del mando es que este principio conduce a un trabajo efectivo. Número 3, puede existir tanto en organizaciones pequeñas como en organizaciones grandes. Número 4, establece una relación que debe existir entre el superior y el empleado o el subordinado. Número 5, necesita establecer la responsabilidad de cada una de las organizaciones.
La teoría de la aceptación de mando. Esta teoría fue realizada por Chester Barnard, que nació en 1886 y muere en 1961. La teoría de Barnard establece lo siguiente. Desde el punto de vista de él, que dice que él tiene menos que ver con los directivos que con los empleados. En vez de que el directivo posea derechos formales otorgados por las organizaciones que fuerzan un control imperativo sobre los empleados, son los empleados realmente los detentadores de la autoridad, porque depende de su decisión de aceptar o no las órdenes. En pocas palabras, quiere decir que a pesar de que exista, como quien dice, la cadena de mando, a pesar de que existan unas reglas a seguir, al final es el empleado el que tiene, como quien dice, el poder, porque queda en él si desea seguir o no las órdenes establecidas. Por eso es que él dice que acá los empleados son realmente los detentadores de la autoridad, porque depende de su decisión aceptar o no las órdenes. ¿Cuál es la importancia del mando? La importancia del mando radica en que clarifica y comunica la estrategia de la organización, ya que es un método que permite el alineamiento del rendimiento del negocio con la estrategia de la organización. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la jurisdicción que ejerce una persona por ordenar y hacer las exigencias necesarias que deben cumplir los empleados. Esto se hace con el fin de que se logren los objetivos planteados con éxito. En la autoridad tenemos diferentes tipos. Tenemos la autoridad formal, que a su vez se divide en autoridad funcional y autoridad lineal. Tenemos la autoridad técnica, tenemos la autoridad operativa y tenemos la autoridad personal. ¿Cuáles son las características de la autoridad? Número 1, la autoridad se deposita en puestos organizacionales. O sea, quiere decir que la gente tiene autoridad por los puestos que ocupa, no por las características o sus recursos personales. Los subordinados aceptan la autoridad. Es decir, que los empleados se ajustan a la autoridad que haya, tienen que seguir sus reglas y se desempeñan según el puesto que tengan por el derecho por el derecho que esta autoridad tenga según el puesto en el que se encuentren. Independientemente, sea cual sea el subordinado, se tiene que adaptar o sujetar a estas órdenes que tenga la autoridad. La autoridad fluye hacia abajo por la jerarquía vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que según la cadena formal de mando, eh, que es una jerarquía, los que estén en el mayor nivel de la jerarquía van a tener mayor autoridad con respecto a los que estén en el menor nivel. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la autoridad y del mando? En las ventajas tenemos la siguiente. Se adapta a cualquier trabajador y esto permite incrementar la motivación y la productividad del mismo trabajador. Permite que una orden se vuelva realidad y se convierte en dotes de liderazgo cuando es llevada de forma correcta. Las desventajas de la autoridad y del mando son, primero, la falta de confianza que puede producir en un empleado. Segundo, que cuando se es llevada a cabo por una persona que es perfeccionista, puede conducir a los excesos del control. Tercero, la falta de dotes de organización para equilibrar las cargas del trabajo. Y cuarto, no delegar la autoridad en consonancia con la responsabilidad, ya que estas dos deben ir de la mano. ¿Cuáles son las diferencias entre la autoridad y mando? Se diferencian porque el mando supone un derecho de acción que conlleva a una obligación. Por lo tanto, el término mando implica poner en práctica la política de la empresa y hacer que ésta se cumpla. Esta ha sido toda mi exposición. Yo espero que se haya entendido, espero que les haya gustado y gracias por escucharme.